Buenas noches, mi nombre es Andrés Álvarez. El grupo está integrado por el compañero Carlos Arturo Alarcón y Gerardo Conde. A continuación vamos a desarrollar la actividad número 2, nuestra pregunta problematizadora, que es la siguiente. ¿Cómo la impunidad y el reconocimiento hasta ahora por parte del Estado sobre el genocidio político contra la UP han impactado en la garantía de los derechos humanos relacionados con la vida en Colombia? La fundamentación de esta pregunta es la siguiente. En el documental El Baile Rojo se expone de manera cruda y conmovedora la sistemática eliminación de miembros de este partido, que era un partido político de izquierda, a manos de agentes del Estado, de narcotraficantes y de paramilitares en la década de los 90. Por allá se estima que alrededor de 5.000 personas perdieron la vida en este genocidio político, y todos estos hechos se constituyen como la más grave violación a los derechos humanos y un capítulo muy oscuro en nuestro país. La impunidad que ha rodeado este caso, con pocos responsables, juzgados y condenados, lo que ha hecho es generar un profundo dolor y resentimiento entre las víctimas y sus familiares. La tipificación jurídica de estos hechos como genocidio lo que serían como implicaciones significativas y grandes en términos de la protección de los derechos humanos, como la vida, ya que buscaría generar conciencia sobre la gravedad de estos crímenes y fortalecer un discurso contra la impunidad. Esto trataría de persuadir y disuadir a los grupos armados, ¿sí? E inclusive a los agentes estatales, para que en un futuro no se vuelvan a repetir estos hechos similares, ya que sabrían que podrían enfrentar consecuencias severas. ¿De dónde nace la pregunta? La pregunta nace en el contexto del conflicto armado interno en Colombia, ¿sí? El caso del genocidio contra la UP es un ejemplo emblemático de las graves violaciones a los derechos humanos, principalmente el de la vida, que se ha cometido y se ha llevado a cabo en nuestro país. Entonces esto lo que ha buscado, o lo que ha generado más bien, ha sido la necesidad de abordar de manera integral y profunda las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en ese entonces, y la tipificación jurídica de los hechos como genocidio político como tal, lo que permitiría es avanzar hacia adelante en búsqueda de un camino con garantías hacia esos derechos humanos y a la no impunidad de las víctimas. Bueno, para nosotros la pregunta como tal tiene gran relevancia por cuanto pone de manifiesto la correlación o conexidad que existe entre la falta de justicia y la perpetuación de los casos de violaciones a los derechos humanos, específicamente la violación al derecho a la vida. Queremos traer como una cita textual del autor Mesa dentro de su artículo Paramilitarismo y Democracia en Colombia, en el cual nos dice, abro comillas: la impunidad en los crímenes contra la UP ha generado un clima de violencia política persistente en Colombia. La falta de justicia efectiva ha permitido que los responsables de los asesinatos y las persecuciones políticas continúen operando con impunidad, lo que ha llevado a más violencia y a una sensación de inseguridad para los líderes políticos y sociales. Cierro comillas. De esta cita podemos concluir u observar que la pregunta como tal nos orienta hacia la búsqueda de una justicia efectiva frente a los responsables de este tipo de delitos de lesa humanidad, para el caso concreto el genocidio de la UP, los cuales consideramos deben ser juzgados y sancionados de manera justa y adecuada, acorde a las normas nacionales e internacionales. Para eso pues se deben desarrollar estrategias en aras de prevenir este tipo de atrocidades para que no se repitan en el futuro, y creo yo que el marco normativo
precisamente nos permite o nos ha permitido en el desarrollo a lo largo del tiempo, nos ha permitido crear unas condiciones óptimas para prevenir este tipo de delitos. Pues finalmente las normas penales y demás no solo tienen un efecto sancionatorio, sino también preventivo de los delitos y de las demás conductas. Ahora bien, con relación a las fuentes de derecho, tenemos que decir que esta pregunta problematizadora se debe tener en consideración la aplicación de diversas fuentes normativas. Para el caso concreto, pues las nacionales, tenemos la Constitución Política del 91, en la cual su artículo 11 nos habla concretamente del derecho a la vida, el cual es un derecho fundamental de cada persona, es inviolable, y debe ser protegido por el Estado. Por su parte, el artículo 229 nos dice que el Estado como tal tiene el deber de garantizar el acceso a la justicia y también de investigar y sancionar a quienes cometan estos actos delictivos. Para eso, pues, consideramos nosotros que debe tenerse en cuenta esta fuente como principal, toda vez que es la norma superior que rige dentro del contexto nacional colombiano. De otra parte está el Código Penal. El actual por lo menos consagra dentro de los delitos contra la vida el genocidio. Puntualmente en el artículo 101 establece una pena de 40 a 50 años de multa, 50 años de prisión y una multa de 2.666.66 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad o interdicción de derechos y funciones públicas por 240 a 360 meses. En ese mismo sentido, el artículo 102 sanciona a quienes promueven las ideas o doctrinas que conlleven al genocidio o el antisemitismo, estableciendo que para estos va una pena de 8 a 15 años de prisión y una multa de interdicción también, pues proporcional, es inferior a la que sustrae el artículo 101. Estas penas, pues hay que tener en cuenta que para el momento de los hechos había otra normativa aplicable, pero en el año 2000, con la ley 599 del 2000, habían unas sanciones que eran de carácter inferior, eran menores, pero a lo largo del tiempo pues se ha venido haciendo un esfuerzo por parte del Estado para endurecer las penas en aras de evitar de que este tipo de delitos continúen presentándose dentro de la sociedad. Aunado a la codificación penal y a la Constitución Política Nacional, tenemos también la jurisprudencia de las altas cortes, sobre las cuales podemos encontrar criterios orientadores en aras de acceder, evaluar los enfoques y también las posturas que en materia de genocidio han proferido las altas cortes. Como lo habíamos anunciado, tenemos también otras fuentes, pero ya estas son de carácter internacional, a través de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, que establece un marco normativo específico para la persecución penal de este tipo de crímenes. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples sentencias que la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de la UP, vulnera el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia, la Corte resaltó la obligación del Estado de investigar y de sancionar a los responsables para garantizar el derecho a la vida. En el mismo sentido, para el caso que nos ocupa el día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante un comunicado CP09-2023, pone en conocimiento la responsabilidad parcial reconocida por el Estado en el genocidio de la UP, en el cual no solo se vulneró el derecho a la vida consagrado en el artículo primero de la Declaración de los Derechos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sino que también se hace referencia a la violación del derecho a la justicia, al acceso a la justicia, a la integridad de las personas, a la verdad y especialmente a la libertad en sus diferentes enfoques, en sus diferentes formas de expresión. De otro lado tenemos también el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este establece la competencia de la Corte Penal Internacional tanto para juzgar a los responsables de este tipo de crímenes y determina en su artículo 7º cuáles son los crímenes de lesa humanidad
precisando que estos se dan cuando se cometa en forma generalizada o sistemática en contra de una población civil, tal y como aconteció con los miembros de la UP. Finalmente tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Pacto de San José básicamente lo que establece es el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, la seguridad personal, la libertad de pensamiento y expresión. Derechos que a todas luces han sido violados por los actores armados que determinaron el genocidio de la UP. La categoría de la pregunta problema se enmarca en los derechos humanos relacionados al derecho a la vida. Este derecho fundamental ha sido gravemente vulnerado en el caso del genocidio contra el partido político Unión Patriótica, y su protección y garantía es necesaria para construir una sociedad justa y pacífica en Colombia. La investigación sobre esta pregunta jurídica problema contribuirá a la construcción de un conocimiento más profundo sobre el genocidio político en Colombia y a la búsqueda de mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos. Además, permite profundizar el análisis jurídico de los hechos, a identificar las falencias en la investigación y sanciones de estos crímenes y contribuir a la búsqueda de la justicia. Esta investigación debería abordar otros aspectos, como el impacto de la impunidad en los crímenes contra la Unión Patriótica, en la violencia política y el derecho a la vida en Colombia. También se requiere la necesidad de un compromiso renovado con la justicia, la verdad y la reparación integral para avanzar hacia una sociedad más justa y segura. Por último, llamado a la implementación efectiva de medidas para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de tales crímenes. Como conclusión, podemos decir que la impunidad en los crímenes contra la Unión Patriótica ha generado un ambiente de violencia política persistente, lo que ha afectado directamente el derecho a la vida de los ciudadanos colombianos. La falta de justicia efectiva permitiendo que los responsables de los asesinatos y las persecuciones políticas continúen operando sin consecuencia, creando un clima de terror y temor en la seguridad para los líderes políticos y sociales. En última instancia, el impacto de la impunidad y el reconocimiento limitado del genocidio contra la Unión Patriótica en la garantía de los derechos humanos relacionados con la vida en Colombia destaca la necesidad urgente de un compromiso renovado con la justicia, la verdad y la reparación integral. Esto incluye la implementación efectiva de medidas para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, así como para garantizar la no reparación de tales crímenes atroces en el futuro. Solo mediante un enfoque integral y un compromiso genuino con los derechos humanos se podrá avanzar hacia una sociedad colombiana más justa y segura para todos.